Bueno, felicitaciones por la elección. La verdad que una elección impresionante. Sí. No, ¿la esperabas? No. Si te dijera que esperaba semejante número, Sí. te estoy mintiendo. ¿Qué esperabas? Nosotros, la realidad es, dimos todo, dejamos todo. Obviamente una campaña muy austera y tuvo mucha creatividad, donde ahí el trabajo de mi hermana como jefe de campaña o nuestro cineasta Santiago Oría, la verdad es que para lograr transmitir las ideas ha sido un trabajo enorme y la realidad es que nosotros sabíamos que habíamos dado todo, nosotros estábamos muy tranquilos el día de la elección porque cuando vos das todo, ya está, más no podíamos hacer y era una cuestión de ver los resultados. La verdad que cuando vimos los resultados quedamos impresionados. Lo que se empieza a ver, y me parece que es abiertamente, lo escuchamos ayer a Aníbal Fernández, hay toda como una campaña, creo que de miedo, hacia la próxima elección ya general. Esto fue una paso acá, obviamente, más allá de los resultados, fue una paso, ahora viene la elección. Hay una campaña que yo creo es una campaña de miedo, que se habla mucho del tema de derechos y de la pérdida de los derechos. Háblame de eso. A ver. Perdóname, pues se habla obviamente del derecho a la salud pública, el derecho a la educación pública, el derecho a las vacaciones, los aguinaldos, derechos. Y está mucho la palabra, no regales tus derechos. A ver, yo creo que hay dos dimensiones, ¿no? Una es el uso del miedo como forma de hacer política, que verdaderamente es algo espantoso, porque me parece que lo que hay que hacer es discutir ideas y no tratar de estar asustando a la gente. Me parece que sería mucho más sano. Pero bueno, es difícil pedirle peras al olmo. No, aparte me parece que ya está establecida así, o sea, ya está dirigida así la campaña. Claro, y después hay un tema que a mí me parece que no es menor, que es la discusión si estamos hablando de derechos o si estamos hablando de privilegios. Porque en el fondo este tipo de personas, yo te diría, lo voy a decir abiertamente, son delincuentes. Son delincuentes que utilizan a los vulnerables de escudo para defender sus privilegios de casta. Entonces, a mí, digamos, esas discusiones yo no tengo ningún problema en darlas. Nosotros, por ejemplo, fuimos el único espacio que hizo una propuesta completa de gobierno. Nosotros, para todo lo que tiene que ver con la cuestión social, tenemos directamente un ministerio, que es el Ministerio de Capital Humano, en el cual nosotros nos ocupamos de los temas de niñez y familia, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación, y todo esto integrado para que derive en trabajo. Porque, a ver, yo, digamos, soy especialista en crecimiento económico, con y sin dinero, es decir, sé cómo se hace para crecer y sé cómo se hace para bajar la inflación. Puesto en estos términos, cuando vos mirás la evidencia empírica del crecimiento económico, el factor determinante, el más importante para crecer, 70 puntos porcentuales del crecimiento de la historia, lo explica el capital humano. Ahora, el capital humano tiene dos dimensiones. Hay una dimensión, es que la gente se alimente. Es decir, en el siglo XIX el elemento fundamental fue cómo mejoraron las condiciones de higiene, ¿sí? Y que la gente empezó a alimentarse. Ahora, si vos en los primeros años los chicos no se forman, si vos no tenés salud, difícilmente puedas tener un buen desempeño escolar o puedas hacerte de las herramientas que te permiten salir de esta situación. Entonces, no es que nosotros no estamos contemplando todo este tipo de cosas. Lo que sucede es que nosotros queremos cambiar el modo de financiarlo. Es decir, nosotros, por ejemplo, nosotros queremos un seguro de salud, es decir, que todo el mundo esté asegurado. Es decir, eso va a implicar hacer como la salud también depende de las provincias, va a haber que hacer un relevamiento de quiénes son los que tienen cobertura y de los que no, salir a cubrirlos. Es decir, ¿qué parte no estamos cubriendo a la gente? O sea, justamente, nosotros queremos ir a cubrir a la gente. Ahora, el punto es cómo vos lo financiás.
Vos lo podés financiar financiando la oferta Sí. o lo podés hacer financiando la demanda. ¿Qué es lo que sucede en Argentina? Se financia la oferta, se reciben los fondos y en lugar de aplicarse esos fondos a proveer ese bien y servicio que se busca dar, se lo gasta en política y lo que resta, Sí. Bien. digo, Déjame bajar, no, pero déjame bajarlo un cachito Sí. porque hay mucha gente que establece el tema oferta y demanda. Es decir, vos lo que estás diciendo es, hay que financiar a la persona que necesita salud, no a los proveedores, no a los sanatorios, no a las Exactamente. Es decir, nosotros te damos los recursos para que vos decidas dónde vas a tomar la empresas. O sea, que prestación. yo no voy a perder mi salud pública gratuita. Exactamente, vos no perdés eso. Es más, te doy el poder para que elijas quién te va a prestar ese servicio. Entonces pones a todos los oferentes del sector a competir. O sea, habría salud pública, pero no gratuita. Digamos, yo recibo el... A ver, el punto es el siguiente. Lo primero que hay que entender es que nada es gratis. Nada es gratis. Está claro, Lo eso, ¿a quién paga lo el pagas? Estado. Es decir, no, pero cuando vos decís lo paga el Estado, en realidad lo que estás diciendo es que los pagan los Nosotros. pagadores de impuestos. Sí. O sea, eso es lo primero que hay que entender, es que no hay nada gratis. Ese es Clarísimo. el marco general. Ahora, el punto es, bueno, a ver, ¿cómo lo pagás? ¿No? El punto es, ok, decidimos tener este seguro, llámese, seguro de salud. ¿Cómo lo pagamos? Entonces, vos podés financiar a las instituciones, que eso termina siendo un acuerdo entre esas instituciones y el Eso Estado. Eso es financiar a la oferta, que es lo de hoy. Exacto, y eso genera un montón de corrupción. Esos recursos se destinan para cualquier otra cosa menos para prestar el servicio. Entonces vos tenés además una deficiente calidad de prestación. Cuando vos ese financiamiento se lo das a la demanda elige a quien se los da, claro. Entonces esos prestadores tienen que competir. Claro, y el que lo hace mal quiebra. Correcto. Pero vos el servicio lo tenés. Es decir, entonces vas a tener el servicio y vas a tener uno de muchísima mejor calidad. Eso sí, vamos a estar perjudicando a los corruptos. Pero me parece que eso es una buena política. Javier, ¿te das cuenta que todos estos cambios que vos planteás tenés que hacerlos pasar por el Congreso? Y ahí probablemente tenés que sentarte a negociar, a dialogar con los que venís definiendo hace un ratito como delincuentes. Porque gran parte de la clase política está en el Congreso, obviamente, y el Congreso hoy, la verdad que ni funciona. Entonces, ¿cómo imaginás eso? Esa A ver, negociación. nosotros vamos a ir y vamos a presentar los proyectos. Después, frente a este debate, porque nosotros estamos dispuestos a dar el debate, es decir, a ver, en los últimos 6 meses o un año, yo hice públicas mis propuestas, lo abrí al debate. Ahora, lo único que me encontré a lo largo del último año fue un montón de falacias ad hominem, o sea, Dios, se dedicaron a discutir, no sé, digamos, hasta mis perros, ¿sí? Pero, digamos, o sea, nadie se dedicó a discutir una sola de mis propuestas. Entonces, nosotros estamos dispuestos a dar el debate, vamos a llevar los proyectos al Congreso y después, digamos, la casta política tendrá que explicar por qué quiere bloquear mecanismos transparentes y que mejoran la calidad de vida de los argentinos en favor de situaciones que favorecen a los corruptos. Esto, digamos, es una cosa bastante pesada, por decirlo de alguna manera. Déjame que me despida de 24, seguimos por América, como siempre, aquí con Javier Milei, hasta las 10:30 con Buenos Días América.